barrerita, esta barrera. Pero ustedes no miraron que en donde decía, que era lo que decía info, ustedes tocaban y entonces ahí aparecía lo que debían haber hecho. Pero bueno, ya te explico, dame 3 segundos. ¿Barrera no está? ¿No ha llegado? Por favor, me llaman a Barrera, Berresueta, Blanco. Hola, Miss. Oli, Chanchay. ¿No está Chanchay? Por favor, díganle. Cifuentes, Contreras. Hola, Miss. Oli. Aquí estoy. Duarte. Hernández Moreno. Aquí. Niño. Ortiz. Acá, Miss. Ay, de verdad, siempre háblenme. Todos háblenme siempre. Ortiz. Ya dijo acá. Osorio. Parra. Hola, Miss. Osorio, Parra, ya. Hola, Miss. Aquí estoy. Quiroga. Bonita la obra. ¿Qué dice? ¿Qué es eso? Marvin. Rusi. Salcedo. Santaella. Hola, a ver, Santaella. Torres y Valderrama. Hola, Miss. Oli. Valderrama. ¿Me llaman a Valderrama, por favor? Ah, sí está Valderrama. Muy bien. Entonces, Barrera ya llegó. Y Chanchay sí llegó. Marvin, por favor, localízame a Barrerita a ver qué pasó. Porque ya está ahorita. Bueno, mis chinos, entonces ahora sí, volvamos a lo del ejercicio que estaban haciendo. Pues bueno, esperen, les comparto pantalla y miramos para los que estaban perdiditos. La idea con ese ejercicio es que vieran, bueno, qué es lo que vamos a trabajar en esta última parte de la meta de trigonometría y es cómo se resuelven triángulos rectángulos que no son, perdón, triángulos que no son rectángulos, ¿sí? Porque pues todo lo que trabajamos de razones trigonométricas era para triángulos rectángulos. Entonces aquí, ¿cuál era la idea? Teníamos este triángulo, ¿cierto? Que no es rectángulo. Y entonces lo que se hizo fue esto. Primero se planteaba la razón seno para este triangulito, el café, y quedaba algo así, ¿cierto? Seno de 48 es cateto opuesto, que sería CD, sobre cateto adyacente, que es CA. Y no puedo poner nada más porque pues no sé cuánto vale CD ni cuánto vale CA. El siguiente paso era despejar el cateto opuesto, ¿cierto? Entonces el cateto opuesto era CD, este CA que estaba dividiendo pasaba a multiplicar. Luego se hacía lo mismo con el triangulito azul, se planteaba la razón seno, que sería seno de 35 es cateto opuesto, que otra vez es CD, sobre cateto adyacente que es CB, que ese sí sabemos que vale 6, o sea, opuesto que es CD sobre hipotenusa, perdón, que es 6. Y en ese también se despejaba el cateto opuesto. Entonces ese 6 que estaba dividiendo pasaba a multiplicar. Luego nos decían, bueno, ustedes con las dos expresiones que obtienen pueden notar que ambas tienen, están igualadas a CD. La primera queda CA, por 48 igual a CD y la otra quedó 6 por seno de 35 igual a CD. Como ambas son igual a CD, las puedo igualar entre ellas, es decir, CA por seno de 48 lo mismo que 6 por seno de 35. Y ya teniendo esta expresión podemos despejar CA, que era lo que nos pedían en el enunciado del ejercicio. Entonces este seno de 48 que está multiplicando pasa a dividir y se mete todo esto en la calculadora y nos da 4.63, ¿sí? Esa era básicamente lo que tenían que hacer. Profe, Señora. es que yo, la verdad, lo primero que vi fue, o sea, el ángulo de 90 grados del triángulo azul y dije, bueno, pues saco pues el opuesto de esa y después saco la hipotenusa de la otra y así me da el lado de AC. Y pues lo hice así y me dio igual que al Sí, mal. claro. No, Yo también hice Pero- eso, pero, o sea, hice de las dos formas. está bien, no, y sí, está bien y sí les va a dar, o sea, funciona.
¿Qué es lo que pasa? Que la idea era que lo hicieran de esta manera porque ya van a ver para dónde es que vamos. Y el punto es ese, ustedes no van a tener que poner, porque imagínense, o sea, hay una forma más rápida de hacer esto, mejor dicho. No tienen que ponerse a trazar la altura y a mirar que sean perpendiculares para poder crear triángulos rectángulos y así poder resolverlo. Hay una manera más rápida de hacer esto, ¿sí? Y pues, son las leyes del seno y del coseno, ¿sí? Ahí en la explicación están los videos, pero yo les voy a hacer como una explicación rápida del asunto. Igual que luego pueden ver los videos para que... Miss, ¿puedes grabar la sesión? Sí, la estoy grabando. Mira, acá está, grabándose, Ok. grabándose. Entonces, ¿en qué consisten las leyes del seno y del coseno? Bueno, antes de hablar de las leyes del seno y del coseno, tienen que aprender algo y es a ponerle nombres a los triángulos. Yo no sé si ya habíamos hablado de esto, pero pienso, creo que no. Bueno, ay, sí, creo que no sirve. Esperen un momento. Listo. Listo. Entonces, cuando uno tiene un triángulo, uno el triangulito le pone nombres normalmente, pues letras mayúsculas, ¿no? A, B y C. Esta parte es súper importante porque hay muchos enunciados en los que uno no lean el dibujito. Y además tener claro cómo se le pone nombres a las partes del triángulo también ayuda a entender cómo plantear bien las leyes del seno y del coseno. Entonces, normalmente uno lo que usa es estas letras mayúsculas que ponen los vértices, también las usa para ponerles nombres a los ángulos, ¿no? Entonces, este ángulo, por ejemplo, el ángulo ACB, pues también le decimos solo ángulo C, ahí no hay con quién confundirlo. Este sería el ángulo B y este sería el ángulo A. Ahora uno le pone nombres a los lados. Para ponerle nombres a los lados utilizamos letras minúsculas y lo que hacemos es buscar el lado que está opuesto al ángulo. Entonces, por ejemplo, este lado CB es opuesto al ángulo A. Entonces lo vamos a llamar A minúscula. ¿Eso es claro para todos? Estoy leyendo, estoy mirando qué me dicen. ¿Es claro para todos? Sí, Miss. Miss, es que, pues es que me demoró un poquito de tiempo, entonces yo vi el primer video de la ley de seno. Entonces, pues, Ah, bueno, perfectísimo. Por lo tanto, entonces, este lado de aquí, ¿cómo se va a llamar? Este, AC. Pues, Ve chiquita. de minúscula. ajá, B pequeña, perdón, B minúscula, porque, pues también, a ver, que también se llama AC, pero también se llama B minúscula. Y por lo tanto, este sería C. Cuando uno ya tiene bien nombrado las partes del triángulo, entonces ahora sí vamos a hablar de las leyes. Miren, eso simplemente son dos fórmulas que vamos a utilizar para resolver triángulos que no sean rectángulos. ¿Sí? Entonces, la ley del seno es súper sencilla. La ley del seno lo que nos hace es como plantear unas razones. La ley del seno dice, si usted saca el seno del ángulo A, ¿cierto? Seno de este ángulo. Hay un microfonito. Yo, perdón. Listo, listo. Si cojo el seno del ángulo A y lo divido entre el lado A, y luego cojo seno del ángulo B, lo calculo, y lo divido en el lado B, y luego cojo seno del ángulo C y lo divido en el lado C, siempre esas tres divisiones son iguales. ¿Mm? Entonces, ¿eso qué pasa? Pues, por ejemplo, que si yo conozco el ángulo A, el lado A, ¿cierto? Y el lado B, por ejemplo, puedo hallar el ángulo B, ¿sí? No, o sea, aunque uno plantea estas tres, no siempre usa las tres, uno usa solo dos, digamos, a veces uno usa esta con esta, solamente, ay, esperen, pongo otro color. Uno a veces utiliza, por ejemplo, solo estas dos, o a veces utiliza solo estas dos, o a veces usa esta con esta, depende de lo que el ejercicio nos esté pidiendo. Y ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Pero esta es la primera formulita, esta es la ley del seno. ¿Es claro cómo se plantea? Entonces, siempre seno de un ángulo sobre el opuesto, sobre el lado opuesto, es igual a Miss, seno del ¿esto otro para ángulo qué sobre el otro. funciona? Ya vamos a hacer un ejemplo para ver. Es básicamente para resolver triángulos. Por ejemplo, el triángulo, ¿dónde está? Por ejemplo, este triángulo lo podríamos resolver usando la ley del seno, sin necesidad de ponernos a plantear y a igualar y a todo lo que hicimos. Va a ser mucho más rápido. Es que saben que hagámoslo de una vez. Esperen, les muestro. Eso de una vez.
Miremos un ejemplito de la cosa ya aplicada. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos este triángulo. Yo no necesito ponerme a trazar esta altura, mirarlo perpendicular y aplicar razones trigonométricas. No, yo simplemente agarro esta fórmula. Entonces dice, ojo, no se la aprendan solo como con los nombres. Miren cómo se las estaba diciendo ahorita. Seno de un ángulo sobre el lado opuesto es igual a seno del otro ángulo sobre el lado opuesto y es igual a seno del otro ángulo sobre el lado opuesto. Más que la letra, lo que importa es como el orden en que se pone esto. Entonces, este triángulo, por ejemplo, uno diría, bueno, la ley del seno dice seno de un ángulo, entonces seno de, por ejemplo, 48. Miss, ¿Quién me habla? Señora. eh, ¿será que yo puedo poner, o sea, eso mismo, pero al revés? O sea, Ah, sí, seno también del las ángulo puedo sobre... ponerlas al revés. El lado sobre seno del ángulo igual al otro lado sobre seno del ángulo igual o sea, que quede A sobre seno de A igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. Funciona igual. Y de hecho, lo mejor es que lo planteen de tal manera que la incógnita les quede en el numerador. Así evitan errores. ¿Sí? Que se acostumbren a plantearlo de las dos maneras según lo que necesiten. ¿Listo? Muy buena pregunta, Contreras. Seno de 48. Entonces, seno de 48 sobre el lado opuesto sería CB, o sea, sobre 6. Es igual a seno de 35 sobre el lado opuesto que sería CA, que además era el que nos estaban pidiendo. Si digamos que ya pues lo ideal habría sido realmente plantearlo al revés. 6 sobre seno de 48 igual a CA Miss, sobre seno de una 35. pregunta. Señora. Tiene nada que ver, es que sea no lo puedo poner AC. Sí, también. Aquí no tengo nada. No pasa nada de cualquiera de las dos maneras. Ahora, digamos que ya lo planteé así. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con el despeje, ya saben. La incógnita está en el denominador. Entonces, lo primero que hago es subirla. Este CA que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, me quedaría CA por seno de 48 sobre 6 es igual a seno de 35. Y luego, ahora sí quito esto, entonces puedo, no sé, puedo ponerlo de varias formas, puedo quitar el 6 y luego el seno de 48, por ejemplo, y me quedaría, o puedo quitar toda la fracción, seno de 35 por 6 sobre seno de 48. Y metiendo eso en la calculadora tendría el valor de A. Miren lo que dice, seno de 35 por 6 sobre seno de 48. Seno de 35 por 6 sobre seno de 48. Esta es la forma como los pasos que ustedes siguieron aquí, la manera en la que uno llega a la ley del seno. ¿Sí? Ay, se me perdió. Pero la ley del seno simplemente es esto, reemplazo, despejo. Y es mucho más rápido. Entonces, hasta el momento, para todos, ¿es clara la ley del seno? ¿Cómo funciona y cómo se aplica? Sí, señora. Ay. ¿Sí? Yo les dije, es que este tema es súper sencillo. Miren, es que son tres fórmulas contando la del área. Listo. Ahora, miremos la ley del coseno. Entonces, misma cosa, tenemos nuestro triangulito, le ponemos nombres, ¿cierto? La ley del coseno es un poquito más larga, pero esto les va a pasar como con la fórmula cuadrática, eso después de hacer un par de ejercicios ya se la van a saber y es súper útil. Entonces la ley del coseno dice así, ay Virgen Santa, ¿qué tal se me había olvidado? Espera, ley del coseno, a ver, es esta. Miren que realmente es como, o sea, porque normalmente les aparecen como tres leyes, o sea, tres fórmulas para la ley del coseno, pero solo es una, solo que uno la adapta pues según lo que necesite. Dice, por ejemplo, a al cuadrado, ¿cierto? O sea, el lado al cuadrado es igual. Esta primera parte se parece al teorema de Pitágoras. ¡No! Esperen un momento, por favor.
pierna. A ver, ley del coseno. Entonces, bueno, esta primera parte se parece como al teorema de Pitágoras. Entonces sería a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, ¿cierto? O sea, el cuadrado de los otros dos lados, ¿sí? Entonces, digamos, uno siempre tiene como un lado protagonista. En este caso, nuestro lado protagonista es a. Entonces, a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Menos 2 veces la multiplicación de estos dos lados. Menos 2 veces b por c. Por, y ya está la última parte, coseno, porque pues se llama ley del coseno, de un ángulo. ¿Cuál ángulo? El ángulo opuesto al lado que yo puse antes del igual. En este caso sería coseno de A. Y listo. ¿Sí? Entonces, esta primera parte se parece a Pitágoras. A cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, ¿cierto? O sea, Miss, tú los otros decides dos. si, digamos, cambiar el A al lado, digamos, por B al lado. Ya vamos para, exacto, por eso es que a veces aparecen tres fórmulas, porque claro, aparece para hallar el lado A, para el lado B, bueno, no solo para hallar el lado A, pero bueno, aparece igualado al lado A, igualado al lado B, igualado al lado C, entonces son como tres fórmulas, pero realmente es una sola. Si se saben esta, pues pueden plantear las otras. Por ahora, ¿es clara esta estructura cómo se plantea? Listo, muy bien, me alegra. Ajá. Valderrama Berresueta Hernández Buten. Listo. Entonces hagamos una cosa, les voy a dar 2 minuticos para que en su cuaderno intenten plantear cómo quedaría, por ejemplo, la de c cuadrado. 1 minuto, eso no necesitan más, ahí copiando. Chun, chun, ¿cómo creen que quedaría? Para ver si sí entendieron de verdad la estructura. Ya, Miss. Ya, bueno, esperemos un segundito que todos los demás terminen. ¿Ya? Y los que no me han contestado, ¿qué? Barrera, Parra y Quiroga. ¿Ya? Listo. Bueno, les 3 segunditos a los que faltan. Bueno, yo lo voy a hacer para que ustedes comparen y miren si les quedó bien. Sería, entonces, c cuadrado, los otros dos lados al cuadrado sumados, ¿cierto? Entonces los otros lados serían a y b, a cuadrado más b cuadrado, menos 2, siempre es 2, por la multiplicación de estos dos, a por b, por coseno de quién? Del ángulo opuesto a este ladito, al que estaba antes del igual, o sea, el ángulo opuesto al lado c, o sea, coseno del ángulo c. ¿Sí? Bueno, hasta aquí. Les había quedado, ay, ya. ¿Les había quedado bien planteado? Bueno, a los que no les quedó bien planteado saben en qué fallaron, o sea, cuál fue el errorcito. Listo, miren, realmente si ven que las dos fórmulas, la de seno sí es que es súper sencilla. Y la de coseno con aplicarla un par de veces ya está, ¿sí? Hagamos un ejemplito aplicando la fórmula del coseno. Espérenme tantico.
O sea, digamos que, por ejemplo, tenemos el triángulo PQR y sabemos que esto mide 7, que esto mide 5 y que esto mide, qué sé, 50 grados. Y queremos la medida de RQ. Hay una pregunta, todos saben y se acuerdan qué significa resolver un triángulo, ¿cierto? Resolver un triángulo es hallar todas las medidas, pero para nuestro ejemplo no vamos a resolver el triángulo PQR, vamos a hallar la medida de RQ, ¿listo? 2 minuticos para que ustedes lo intenten aplicando la ley del coseno. Si alguien pregunta algo, los que tienen micrófono me avisan, porque no puedo ver. You are now muted. Me parece buena idea, para que Ronnie no se estrese. Vale. You are now unmuted. ¿Ya? Está bien, ya. Todavía faltan bastantes personas. Ahí les dejo el ejercicio. Miss, me rindo. ¿Por qué te rindes? No te rindas, no te rindas. Yo tengo 2x y ya no sé qué hacer. O sea, tengo la de x al cuadrado y tengo la x del coseno. ¿Cómo así? ¿Cómo así que la X del coseno? O sea, yo simplifiqué todo lo que podía simplificar. O sea, los números. Mari, no del Mari, coseno, ahí es tienes el el ángulo. ángulo del coseno. ¿Ah? María, ahí tienes Ahí la tienes X el de ángulo del coseno. coseno. Bueno, voy a... Ah, No, no lo hago. O sea, ¿qué hago? Espero, voy a esperar. Voy a esperar un momentico. ¿Sí? Hagamos una cosa. Miremos primero si ya todos acabaron. ¿Ya todos acabaron? Bueno, pues aparte de Marianita. Bueno, hay un par de personitas que hacen falta. Démosles un minutico para que lo terminen.
Y Miss a mí me dio eso. ¿Sí? Bueno, ya vamos a mirar. Sí. Ya vamos. Bueno. Miremos entonces. Bueno, vamos a plantear primero la fórmula con nuestras nuevas letritas. RQ, ¿cómo se llama? En términos de P, Q y R, ¿no? O sea, ¿qué otro nombre tiene RQ? ¿Se tiene P. alguno? Es P minúscula, ¿cierto? 7 sería lo mismo que... Q minúscula. Ajá, y este, por lo tanto, R minúscula. Entonces, como que nos preguntan es P, pues vamos a plantearla dejando al P a este lado del igual. ¿Sí? Entonces, P al cuadrado sería igual a Q al cuadrado más R al cuadrado menos 2 veces Q por R por coseno de el ángulo P, que es opuesto a esto. Y ahora reemplazamos. P al cuadrado sería igual a Q al cuadrado, que es 7 al cuadrado, más 5 al cuadrado, menos 2 por 7 por 5 por coseno de P, que es 50. ¿Cierto? Ahora, yo les recomiendo algo y es que no se pongan a hallar esto por partecitas, no. Primero hagan el despeje. Por ejemplo, acá, como es P nomás la que quiero, voy a quitar este cuadrado, es decir, que le voy a sacar raíz a todo esto. Raíz a 7 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 2 por 7 por 5 por coseno de 50. Y metan todo esto a la calculadora a ver cuánto les da. ¿Sí? Bueno, voy a hacerlo yo en mi calculadora porque, pues, para que no digan que yo nunca hago las cuentas. Por coseno de 50. Y efectivamente esto da 5.385, o sea, redondeado a 3 cifras significativas, 5.36. ¿Esto es claro para todos? Sí, Miss, ¿no señora. sería 5.39? Escribí, ¿y qué escribí? 5.39, sí señora, gracias. Una niña que sí está atenta, la única que pasó la prueba. Los demás no estaban atentos. ¿Listo? Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Bueno. Ahora bien, Listo. Lo otro que queda es, bueno, con lo que hay que tener cuidado es, cuando uno utiliza la fórmula del coseno y va a despejar, o sea, cuando uno usa la fórmula del coseno, por ejemplo, porque tiene los tres lados y necesita averiguar un ángulo, en ese caso utilizaríamos la ley del coseno y hay que tener cuidado cuando estén despejando el ángulo, ¿sí? Sobre todo porque, por ejemplo, es que no les pongo un ejemplo ahorita porque ya no alcanzamos, pero digamos que yo tengo esta fórmula así planteada. Conozco este y este, pero este es el que no conozco y lo voy a despejar. Cuando hago ese Miss, esto despeje, está compartiendo pantalla. ah, perdón. Creo que hay cosas que nunca van a cambiar. No importa cuántos años dures, es que, porque esto no es de no saber manejar la tecnología, es que hay cierto nivel de despiste en el asunto. Ya. Conocen, por ejemplo, los tres lados ABC, ¿cierto? Y no conocen el ángulo A. Entonces, tengan cuidado con la jerarquía, las operaciones, acuérdense que es al revés de la jerarquía, o miro si afecta a todo el mundo o no para pasarlo al otro lado. Entonces, por ejemplo, este está sumando, lo paso a restar, este está sumando, lo paso a restar, pero aquí, esta parte está multiplicando, entonces esta parte tiene que pasar a dividir. Tengan cuidado cuando hagan ese tipo de ejercicios. De todas maneras, en los videos que les puse, hay un ejemplo de ese tipo, ya saben con los ejemplos cómo hacer. Los intentan primero, o sea, apenas salga el enunciado, lo pausan y primero intentan resolverlo y luego sí terminan de ver el video. Y luego que quedaría faltando es una formulita para hallar el área de triángulos cuando no tengo la altura, porque pues ustedes saben que la fórmula es base por altura sobre 2, pero bueno, ¿qué pasa cuando no tengo la base y la altura? Entonces, la idea es que terminen de mirar todos los videos de la parte de la explicación. Cuando ya estén seguritos y ya hayan entendido todo, entonces arrancan con la práctica. ¿Listo? Tengan en cuenta que ya les puse en Canvas el cronograma de más o menos cada día en qué cosas deben estar para que no se vayan a atrasar.
y para que podamos aprovechar, porque pues no es que tengamos un montón de clases sincrónicas antes de la actividad evaluada. La actividad evaluada de este tema es, la otra semana no, la que sigue, el miércoles, o sea, si hoy es 23, ayer fue 22, el siguiente miércoles no es, el siguiente, es en 15 días casi. Pero trigonometría la vamos a trabajar hasta el viernes de la otra semana, porque la semana en la que es el quiz de trigonometría empezamos el último tema que es vectores. Y pues el lunes de esa semana hacemos la retroalimentación. Si ustedes miran su cronograma de trabajo, ahí dice todo, cada sesión en que vamos a estar. Pero en conclusión, la cosa es que vamos a tener solamente 2 sesiones sincrónicas más para hablar de esto de leyes del seno y del coseno. Entonces es súper importante que no se vayan a atrasar, que no me dejen para última hora, el último día, las 50.000 preguntas que tenían para ponerlas en el foro, ¿sí? Porque pues que no alcanza el tiempo y no es tampoco bueno para ustedes no tener suficiente tiempo para leer las respuestas que yo les pongo, aunque traté de las personas que me dieron preguntas, traté de ser lo más clara posible. Espero que haya sido de utilidad. Y ya, no es más. ¿Tienen alguna otra preguntita? No, listo, mis niños. Eso es todo por hoy. Nos veremos la próxima clase, que es el lunes. Aprovechen el tiempo y trabajen juiciosos, ¿vale? Chao, pequeños.